los reyes de Israel. Iban dirigidos a los reyes de Israel y de esa manera servían para decirle a todo el pueblo o a toda la nación o a todo el país cómo ellos debían de conducirse. Recuerda que el rey era el representante de Dios. El rey gobernaba en nombre de Dios. El rey tenía que leer todos los días el libro de la ley. El rey tenía que vivir con la sabiduría dada por Dios. Y a través del rey, entonces toda la nación debía de vivir de esta manera. Los libros sapienciales, entonces, en su mayoría, menos Job, estaban dirigidos y fueron escritos por los reyes de Israel. ¿Cuáles son los temas que nos habla Proverbios? ¿Cuáles son los temas, hermanos? Tenemos muchos temas en Proverbios. El temor del Señor, por ejemplo, el poder de la lengua, cómo es una mujer piadosa, una mujer virtuosa, la mujer piadosa, son sinónimos. ¿Qué significa verdaderamente vivir la vida? ¿Verdad? ¿Qué es vivir la vida? ¿Cómo obtener sabiduría? ¿Verdad? El temor al Señor es el principio de la sabiduría, por ejemplo, nos dice los Proverbios. Recibir instrucción también es parte de ser una persona sabia. Una persona sabia es una persona enseñable. Una persona sabia es una persona que sigue aprendiendo y quiere seguir aprendiendo. La soberanía de Dios, la honestidad, el matrimonio, el sexo, el trabajo, la economía, la generosidad, la amistad. Y así sucesivamente tenemos muchísimos temas en el libro de los Proverbios. Ahora, hay un tema central. Hay un tema central en el libro de Proverbios. ¿Cuál es el tema central? La sabiduría de Dios. Para que adquiramos sabiduría. O sea, Proverbios nos muestra a la sabiduría de Dios. Cómo es la sabiduría de Dios. Y en ese sentido, la única persona que puede vivir así tal cual lo dice Proverbios es el Señor Jesucristo. Y en ese sentido, Proverbios siempre nos confronta. Porque no existe ninguno de nosotros que pueda cumplir a la perfección, o que pueda obedecer a la perfección, o que pueda aplicar a la perfección toda la sabiduría que está ahí. Entonces, en un sentido es Jesucristo el único que pudo vivir con esa sabiduría plena de Dios. Pablo nos dice en Corintios de que justamente Jesús es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, en el libro, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos define o nos da una expresión, una definición de lo que es la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría es el temer a Dios, el temor a Dios. Y es interesante que definamos el temor de Dios, porque muchas personas piensan que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios. Y no se refiere a eso. El temor de Dios es cuando nosotros conocemos a Dios. Decía George Lawson que el temor de Dios y el conocimiento de Dios están estrechamente vinculados y no pueden separarse. El temor de Dios es justamente conocer a Dios y estar asombrados por ese conocimiento de Dios y tener conciencia de ese conocimiento de Dios en nuestro diario vivir y aplicar ese conocimiento a cada situación de nuestras vidas. Vivir consciente de que existe ese Dios, de que tiene esos atributos que Él nos reveló y conforme a lo que Él es, nosotros vivimos. Pero esa relación es el fundamento de nuestras vidas. Ese es el temor de Dios. Es tener la conciencia plena de lo que Él es y vivir en relación a eso. Esa es la definición más simple que podemos hacer del temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría.
Otro aspecto de la sabiduría que podemos poner como sus definiciones es que la sabiduría también es tener la capacidad para vivir conforme a lo que Dios manda. O sea, ser capaces de vivir conforme a los mandamientos, de vivir conforme al estándar de Dios, de vivir conforme a Dios. Por eso es que la persona que no le tiene a Dios, la Biblia lo define como un necio. ¿Por qué? Porque primeramente no conoce a Dios, por tanto no puede vivir en base a esa relación. Segundo, no tiene la capacidad para hacerlo, porque esa capacidad le es dada por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu Santo no le dé un nuevo corazón, esa persona es lo que la Biblia llama un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no hay Dios se refiere también a vivir como si fuera que Dios no existe. Vivir mi vida, hacer mis planes, vivir con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, en todo tipo de relaciones como si fuera que Dios no existe. A eso es lo que la Biblia llama necio. Entonces, en la definición de sabiduría es el temer a Dios y es tener la capacidad para vivir piadosamente, tener la capacidad para vivir conforme a Dios. También parte de la definición de sabiduría es ser enseñable, ¿verdad? En los primeros 9 capítulos que dijimos, en donde Salomón escribe dirigido a su hijo, van a ver que casi siempre comienza una porción con: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre o la instrucción de tu madre. Entonces, ese oye, ¿qué nos dice? Que esa persona tiene que estar dispuesta a escuchar, dispuesta a ser instruida, dispuesta a ser corregida, dispuesta a ser enseñada. Eso es parte de ser sabio. Cuando nosotros pensamos que no podemos más aprender o que no nos pueden enseñar, entonces no estamos siendo sabios conforme a las Escrituras, sino que estamos siendo necios. La fuente, el medio y el objetivo de la sabiduría es el Señor. O sea, ¿quién es el que nos da sabiduría según Santiago? ¿A quién tenemos que pedirle? A Dios. Él es el medio también, porque por medio de su palabra nosotros podemos adquirir sabiduría. Es por medio de su palabra que podemos adquirir. Y el fin es el mismo, porque el fin es Jesucristo, y Jesucristo es la sabiduría de Dios. Jesucristo vino a mostrarnos lo que es la sabiduría de Dios. Él es el único que puede vivir de esa manera tan sabia como habla el libro de los Proverbios. Él es la sabiduría de Dios. Pablo nos dice eso. Entonces, ¿de dónde proviene esta sabiduría? De Dios. De Dios. Dios también es el medio por el cual podemos obtener esta sabiduría. ¿Cuál es el medio? La palabra de Dios. Y la palabra nos revela a Dios, entonces Él también es el medio. ¿Verdad? Ser sabios no está en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad. Ser sabio es una obra de gracia de Dios. Dios obra esa gracia. Recordamos que en nuestra definición pusimos la capacidad de vivir piadosamente. El ser humano en su estado caído no tiene esa capacidad. Le tiene que ser dado o dada como una obra de gracia en su corazón por el Espíritu. Entonces tenemos que aplicar todo este concepto a nuestros corazones y a nuestra manera de ver la vida. El objetivo de la sabiduría, dijimos, el fin de la sabiduría es Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Y entonces el objetivo es conocer más esa sabiduría, conocer más a Dios, conocer más quién Él es. Y siempre decimos que cuando conocemos más a Dios, nos conocemos a nosotros mismos y vamos a poder vivir conforme a ese conocimiento. Por eso decimos que la sabiduría está indiscutiblemente, innegociablemente vinculada al conocimiento de Dios. No hay sabiduría sin conocimiento de Dios. ¿Recuerdan la división? Del 1 al 9 dijimos que era Salomón dirigido a su hijo. De nuevo, los siguientes versículos hasta el 29 son también de Salomón. Y los dos últimos son de Agur
y de Lemuel. Esos eran los nombres que no me venían hace rato. Agur y Lemuel. Proverbios 30 y Proverbios 31. Ahora vamos a responder a una pregunta. ¿Qué son los proverbios? Esto es importante, hermano. Presten atención porque esto le va a ayudar a leer la Biblia, a interpretar la Biblia. ¿Qué son los proverbios? ¿Acaso los proverbios son promesas de Dios? No son promesas de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros queremos agarrar como promesas, sin darnos cuenta. El mayor ejemplo de todo le voy a poner: instruye al niño en el camino del Señor y de grande no se apartará de él. ¿En qué libro está ese versículo? En Proverbios. Entonces no es una promesa, es un principio general. ¿Qué quiere decir un principio general? Un principio general en la Biblia es que si no existiera el pecado iba a ocurrir siempre así. Pero el pecado existe y estamos bajo la maldición de Dios. Y sabemos que no siempre los justos se salen con la suya, por ejemplo, algo que Proverbios también afirma en muchos de sus versículos. Sabemos que los malos prosperan, que a lo mejor pueden morir en paz también, una persona que ha robado toda su vida. En prosperidad, con salud, en vejez. Entonces, tenemos que entender que los proverbios no son promesas, son principios generales y observables. Cuando en ese tiempo hablaba de instruir al niño en el camino, aplicaba a cualquier observación que vos hacías en la sociedad. Recuerden que los judíos generalmente mantenían una profesión dentro de su familia. ¿Qué pasa si el papá era carpintero y le enseñaba el oficio de carpintero a su hijo? ¿Qué iba a hacer su hijo? Carpintero. Entonces instruye a tu niño en el camino y de grande no se apartará de él. Se aplica generalmente la instrucción que reciben nuestros hijos desde pequeños va a hacer que tengan más posibilidad que nos aparten cuando sean grandes, pero no lo garantiza. Vos podés hacer un trabajo excelente, podés enseñarle desde la niñez a tu hijo las escrituras o cualquier otro oficio, pero él de grande decide hacer otra cosa. No te garantiza de que va a salir así tal cual. Entonces tenemos que, cuando nos vamos a los proverbios, tenemos que entender eso. Son principios generales que podrían cumplirse, que tienen una gran probabilidad de cumplirse, pero no son promesas. No son promesas. Un ejemplo, Proverbios 26 y 27. Vamos a asumir que nosotros entendemos que los proverbios son promesas. Vamos a leer. Dice: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. O sea, si nosotros creemos que es promesa, entonces tenemos que asumir que cada persona que cava un foso se va a caer en ese foso. Y sabemos que no es así. Sabemos que no es así. En este proverbio tenemos una ilustración. Sabemos que está hablando en sentido figurado, ¿verdad? Cavar un foso, ¿qué significa cavar un foso? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que una persona cava un foso y al final termina cayendo en él. Estaba haciendo una trampa, ¿verdad? Fíjese, está en sentido figurado y estamos interpretando que todo aquel que hace una trampa, esa trampa al final le va a terminar alcanzando a él. Pero también sabemos que eso es un principio, que no siempre va a ocurrir. Y vemos eso en esta vida, que muchas personas viven haciendo trampa y no siempre su trampa le alcanza, muchas veces se salen con la suya, ¿verdad? No es 100% aplicable. De eso tenemos que entender en esta vida, hermanos. Ahora, cuando venga Jesús en su gloria, con sus santos ángeles, Él va a dar el pago a cada uno. Es allí donde su justicia va a ser vindicada. Mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. En esta tierra puede que sí te alcance, a lo mejor la mayoría de las veces te va a alcanzar si vivís siendo un tramposo, pero no todas las veces. Esa es la verdad y eso es lo que observamos. Vemos eso en la vida. ¿Cuántos corruptos hay, hermanos, que se salen con las suyas? ¿Cuántos políticos hay que roban y se salen con la suya, que engañan a los demás y se hacen de plata? ¿Cuántos hay? Hay muchos y vemos. Entonces tenemos que entender eso cuando leemos los proverbios. Son principios generales y te va a ir mucho mejor, claro que sí, si lo aplicas. Claro que te va a ir mucho mejor. Porque son principios generales que tienen una gran probabilidad de que suceda así. Lo que estamos diciendo es que no es 100% eficaz. Eso es lo que estamos diciendo, son promesas, no es algo que sí o sí va a ocurrir. Luego dice, al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Para entender lo que está diciendo ahí, tenemos que tener el contexto en aquel tiempo. En aquel tiempo los territorios, las tierras, cuando se fijaban los límites, se ponían piedras para saber hasta dónde era tu terreno. Entonces, ¿qué hacían las personas que eran tramposas? Movían la piedra un poco más para agrandar su terreno. ¿Verdad? A eso es lo que se refiere. Pero el principio es el mismo. Aquellos que quieren engañar para sacar un beneficio. ¿Verdad? Por lo general van a recibir el pago, por lo general. Algunos proverbios, sin embargo, son siempre ciertos. Algunos proverbios. ¿Por qué? Porque describen verdades eternas acerca de Dios. Entonces tenemos algunos proverbios que nos hablan sobre el carácter de Dios, sobre los atributos de Dios. Y en ese caso es una verdad irrefutable. Por ejemplo, podemos leer uno. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esto es algo que sí o sí se va a cumplir. ¿Qué nos está diciendo el versículo? Que Dios es soberano sobre todo. Que cualquier evento que ocurra al final está dentro del decreto eterno de Dios. Que si algo ocurre es porque Dios lo determinó de que así ocurra. Y también estamos hablando aquí de cosas buenas y de cosas malas. ¿Acaso recibiremos solamente el bien de Dios y no el mal? Dice Job. ¿Verdad? O sea que todo lo que pasa al final es porque Dios la causa final de todo es Dios. La causa final de todo es Dios. Y acá hay una doctrina, voy a hacer solamente un simple comentario porque me voy a salir un poco del contexto, que se llama la doctrina de la concurrencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios haya determinado todo no anula la responsabilidad del hombre. El hombre sigue siendo responsable delante de Dios. ¿Recuerdan el caso de José? Cuando ellos vendieron a José, hermanos lo vendieron, lo tiraron en un pozo. Ellos le quisieron hacer un mal a José. Sin embargo, al final de Génesis nos dice el libro que todo ese mal que ellos hicieron, o sea, ellos eran culpables por ese mal. Ellos eran responsables por ese mal. Dios lo transformó en bien. Al final Dios usó otra vez ese mal que ellos hicieron y que son culpables, ¿verdad? Para hacer un bien mayor, que era salvar del hambre no solamente a Israel, sino a todas las naciones en esa época. Entonces, así es como Dios obra. Dios no anula la responsabilidad del hombre. O sea, no somos títeres, no somos robots, somos responsables, tenemos voluntad, pero nuestra voluntad se mueve dentro de la soberanía divina. Nuestra libertad se mueve dentro de la soberanía divina. Y eso tiene que hacer que nosotros confiemos en Dios a pesar de las circunstancias que estamos pasando. ¿Por qué? Porque la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión. Hasta en los dados.
Hasta en los dados de Jehová es la decisión. Entonces, vemos que tenemos tipos de proverbios. Tenemos proverbios que nos hablan de verdades absolutas. ¿Cuándo nos hablan de verdades absolutas? Cuando describen el carácter de Dios. En eso no hay negociación. Esas cosas son sí o sí. Pero la mayoría de los proverbios son para aplicaciones de la vida. Nos muestra cómo debemos de vivir delante de Dios. Nos hablan de todos esos temas que vimos al comienzo hoy de la clase, ¿verdad? De la mentira, de la lengua, de cómo debemos tener sabiduría, de cómo es la mujer piadosa, de que es el temor del Señor y todas esas cosas prácticas para aplicarlas a nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de principios generales, no son promesas. Cuando hablamos de verdades acerca del carácter de Dios, sí son verdades absolutas. Sí son sí o sí. ¿Cómo entonces podemos interpretar los proverbios? Antes de eso, vamos a ver un caso de nuevo en el Nuevo Testamento. En Efesios habla Pablo y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué ustedes creen que Pablo utilizó ahí? Es un tipo de proverbio, es un principio general. No quiere decir que si tu enojo pasa eso, te vas a ir al infierno. ¿Se entiende? No quiere decir que si tu enojo pasa eso, que ya no vas a más arreglar la situación. Que al día siguiente va a ser el apocalipsis. No está diciendo eso. Está diciendo que conviene cuanto antes que arregles. Eso es lo que quiere decir al principio, que cuanto más rápido arregles tu situación, mejor para vos. Mejor para vos. Entonces, no solamente en los proverbios encontramos este tipo de afirmaciones, sino vamos a encontrar también en toda la Biblia. En toda la Biblia. Ahora sí vamos a pasar al siguiente. Claro. Claro, por eso es importante entender que los proverbios, el tema principal es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es el temor al Señor. Entonces, en un sentido, no vivir con esa sabiduría es pecado para nosotros. Bueno, es pecado. O sea, lo que Dios quiere es que nosotros busquemos vivir de esa manera. Eso es lo que Dios quiere. Ahora sabemos que ninguno de nosotros va a poder cumplir a la perfección, porque solamente Cristo pudo hacerlo. Bueno, lo que yo quiero hacerle entender es que las consecuencias no es que sí o sí se van a dar, ¿verdad? Así como si instruías a tu hijo no garantiza que sí o sí te vas a salvar, que dejes poner tu enojo después del sol, aunque no es lo recomendable ni lo bueno, no va a hacer de que venga una catástrofe irrecuperable, también en el sentido opuesto, ¿verdad? Pero si estás pecando, si vos entraste en ira y dejas que esa ira se alimente. Claro. Entonces, no vivir conforme a la sabiduría de Dios es pecado delante de Dios. Es pecado. Por eso definimos que es el temor del Señor. Es ser enseñable, ser manso y humilde, recibir instrucción. Es la capacidad de aplicar eso a mi vida. O sea, la sabiduría no es solamente también teórico, sino la sabiduría implica la aplicación de ese principio a mi vida. Cuando yo llego a aplicar ese principio a mi vida, ahí es recién que soy sabio. Sabio, aunque está
vinculado innegociablemente con el conocimiento, va más allá del conocimiento, es el conocimiento aplicado. Eso es ser sabio. Yo cuando aplico el conocimiento a mi vida es que yo soy sabio delante de Dios. Yo puedo tener el conocimiento, pero si no lo aplico a mi vida, sigo siendo un necio delante de Dios. Entonces tenemos que llegar hasta ese punto. Tenemos que llegar a aplicar el conocimiento en nuestras vidas para ser sabios delante de Dios. Y ser sabio delante de Dios es vivir como a Él le agrada. ¿Se entiende? Amén. ¿Qué son los proverbios? Dijimos al comienzo. Principios generales. ¿Y el género de proverbios cuál es? Poético. Es una poesía hebrea. Entonces va a tener también, como los salmos, recuerden cuál era la característica de la poesía hebrea. Paralelismos. Bueno, paralelismo. Ahora, por lo general, los tipos de paralelismo que hay en proverbios son de contraste. De contraste. Vamos a leer un proverbio para ejemplificar. Proverbios 10, verso 8. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. ¿Cuál es el contraste que tenemos ahí? Hay un paralelismo de contraste. El sabio y el necio. Eso es lo que llamamos contraste, dos cosas opuestas. El sabio y el necio. Vamos a meditar un poco en este pasaje para ver cómo tenemos que abordar los proverbios, cómo tenemos que detenernos un poco, porque a veces leemos muy rápido y no captamos la idea. ¿Cuál es el contraste entonces que nos muestra el sabio con el necio? ¿Qué hace el sabio? Según este proverbio. Recibe, ¿verdad? Recibe la enseñanza. Hablamos entonces que parte de la sabiduría es ser enseñable. El sabio es enseñable. El sabio admite corrección, admite reprensión, admite instrucción. El necio no. Y al no hacerlo, eso va a terminar haciendo que caiga. Entonces, ese es el contraste que lo está haciendo. Entonces, yo tengo que saber que si yo quiero vivir como Dios le agrada, que si yo quiero ser sabio, yo tengo que estar predispuesto a ser enseñado por la palabra de Dios. Tengo que venir con ese corazón, a ser instruido, a ser corregido, a ser exhortado. Bueno, y eso también puede ser a través de un sermón, a través de una clase, a través de un hermano, de la diferente manera que la palabra llega a nuestras vidas. Tenemos que tener ese corazón de recibir los mandamientos. Porque al final es otra vez para nuestro bien. Le glorificamos a Dios y al darle gloria a Dios tenemos un bien para nosotros. Que ese es el fin principal del hombre, dar gloria a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y disfrutamos porque el mayor bien que podemos hacer es darle gloria a Dios. Porque para eso fuimos hechos, para eso fuimos creados. Otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando interpretamos proverbios. Ahora vimos un ejemplo, ¿recuerdan? Aquel que cava el pozo. O sea, todo el que cava el pozo caerá en él. ¿Eso qué es? Es una figura retórica, ¿verdad? Es una metáfora. No está hablando que literalmente una persona va a cavar el pozo y se va a caer en él. ¿Cuántos pozos ya cavaron, hermanos? ¿Siempre se cayeron en el pozo cada vez que cavaron? No, ¿verdad? Entonces está hablando de una forma figurada. Tenemos que interpretar también eso, ¿verdad? O sea, creer en la suficiencia de las Escrituras no quiere decir que todo lo que dice va a ser literalmente. No significa eso. No quiere decir tampoco que no haya principios, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, entonces vos estás negando, si proverbio no es promesa, sino es sí o sí, vos estás negando la palabra de Dios. No, tenemos que entender el género
El género de proverbios son principios generales. Una manera de darle un poco a proverbios lo que le falta, que es contexto. ¿Verdad? Dijimos que no tenemos contexto para interpretar y esa es una dificultad grande cuando leemos proverbios. Porque como por ejemplo vamos a ver que rodar la piedra era la manera en que delimitaban los terrenos en esa época. ¿Cómo vas a saber eso? Necesitamos a veces alguna ayuda, algún experto en los usos y costumbres judíos de aquel tiempo. Consultar alguna herramienta de referencia. También una estrategia es utilizar muchas versiones modernas de la Biblia. A veces las versiones modernas le aplican un poco de contexto que no tenemos. Porque algunas traducciones son dinámicas, no me viene el término ahora, había dos tipos de traducciones, pero no me viene el término, no son así literalmente como la Reina Valera y la Biblia de las Américas, sino que son dinámicas, traducen el pensamiento y no palabra por palabra. Por ejemplo, la NTV, la NBI son traducciones dinámicas, traducen el pensamiento en sí, no traducen palabra por palabra como la Reina Valera o la Biblia de las Américas. Entonces es útil de repente leer algunas versiones modernas para ayudarnos a interpretar el libro como los Salmos y los Proverbios. Ahora, para hacer exégesis, si querés agarrar y aplicar la hermenéutica a fondo, te conviene utilizar aquellos que traducen palabra por palabra. Porque ahí vas a tener los tiempos correctos, los modos verbales correctos, así tal cual estaban en el original. Esas son cosas que es útil que sepamos para interpretar y para leer la Biblia. Ahora, cuando leemos, es útil entonces utilizar versiones modernas para la lectura, para ayudarnos a entender. Bueno, les dije cómo podemos ponerle un poco de contexto al libro de Proverbios. Podemos leerlo a la luz de Eclesiastés y de Job. Esa es una manera sabia de leer Proverbios. Tener en cuenta el libro de Eclesiastés. ¿Qué nos dice el libro de Eclesiastés en general? Que la vida es incierta. Que la vida es como la neblina. Que no sabes al final cómo vas a terminar. Puedes hacer todas tus cosas bien, pero al final los sabios y los necios van a terminar en un mismo lugar, te dice. Los hombres y la bestia van a terminar en el mismo lugar. Todo es vanidad. La vida es incierta. Job, ¿qué nos enseña? Que a veces los justos sufren sin explicaciones. ¿Verdad? O sea, vos podés agarrar y aplicar literalmente todo proverbio y te puede ir como Job. No te garantiza que te vaya bien. Entonces, a la luz de esos dos libros, tengo que leer proverbios. Y ahí ya me doy cuenta de que no son promesas. Por la simple observación, por el simple sentido común, me doy cuenta que los proverbios no son promesas, sino que son principios. Ahora, me va a convenir toda la vida tratar de aplicar proverbios a mi vida. Tengo muchísima más probabilidad que me vaya bien. Tengo muchísima más probabilidad que sea feliz. Tengo muchísima más probabilidad que tenga menos problemas. Y en todas las circunstancias le voy a dar más gloria a Dios por reflejar su carácter. Entonces, no es para que yo diga, no funciona los proverbios, era ahí descartar y tirar ahí debajo de tu cama. Nunca más lee proverbios. No es para eso, hermano. Es simplemente para que entendamos cómo tenemos que abordar el libro. Sí, pero lo que tenemos que saber es que la cosecha puede no venir en esta vida. Ese es el principio. ¿Dónde Dios te garantiza que su justicia va a ser vindicada? El Mateo 25, ¿verdad? Cuando Él venga a juzgar las naciones. Ahí va a ser vindicada. Ahí es donde los hijos de Dios van a manifestar toda su gloria. Ahí es donde aquellos que atribulan van a ser atribulados, dice Pablo en Tesalonicenses. Pero ahí es donde Dios va a dar su venganza. El tema de Proverbios es lo que es la sabiduría
Sí. Y eso es lo que se desarrolla todo el proverbio. Entonces, hay más temas. Ese es uno de los temas principales. Dijimos, ¿te acuerdas? Dijimos que el proverbio por lo general, el tipo de poesía es el paralelismo en su forma de contraste. En forma de contraste. Entonces, necio y el sabio van a ver mucho necio y sabio, necio y sabio, necio y sabio. Y en todos los contextos tiene seis bosquejos que abarcan todo eso. Totalmente. Del necio y sabio habla mucho hasta el 9, hasta el capítulo 9, en donde es la instrucción de un padre a un hijo. O sea, esos capítulos son ideales para los devocionales familiares, por ejemplo. ¿Verdad? Es ideal, hermanos, es muy útil. Bueno, entonces, guías para interpretar ya tenemos. ¿Verdad? Paralelismo, sabemos que son paralelismos y sabemos también que hay figuras retóricas. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un proverbio? Tenemos que tratar de decirlo en nuestras propias palabras para poder aplicarlo. ¿Verdad? Por ejemplo, el versículo que leímos, el que cava el pozo, tengo que pasarlo a mi palabra, eso para poder entender y aplicarlo, ¿verdad? Ah, no, si yo engaño, por lo general, ese engaño me va a salir haciendo más mal a mí y a las personas que me rodean. Esa es la manera correcta de memorizarlo, porque solamente que es más fácil que se te quede, ¿verdad? Que cava el pozo terminará cayendo en él. Porque esa es la finalidad del proverbio, que se te quede más rápido. Ahora, para aplicarlo, vos tenés que decirlo en tu palabra, en tus palabras. Ahora, acá viene lo que preguntó la hermana Giovanca, y ahora ahí confirma. Todo proverbio habla de recibir mandatos, que podemos ver en casi todo el libro, que la sabiduría consta de ser enseñable, de someterse ante la autoridad. Por más que son principios generales ordenados por Dios. Forman el orden natural, el diseño de Dios en la creación. Por eso dijimos, los proverbios van a funcionar 100% si no estuviéramos bajo la maldición del pecado. El mundo iba a funcionar así. A los buenos siempre le va a ir bien. Y a los malos siempre le va a ir mal. Pero como estamos en un mundo caído, eso no sucede. Sin embargo, para nosotros los cristianos es la cosmovisión de ver, es nuestra manera de ver la vida. Nosotros tenemos que ver la vida de la manera de proverbios. Nuestro corazón debe inclinarse a obedecer proverbios. Nuestro corazón debe de someterse para obedecer los proverbios. Porque esa es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos apunta a cuál era el fin de la sabiduría. Cristo. ¿Y quién es Cristo? Es la imagen visible del Dios invisible. Y recuerden que todos nosotros fuimos predestinados a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, para nosotros los proverbios, aunque sean principios, son mandamientos. Son mandamientos. Tenemos que entender eso. Tenemos que someter nuestro corazón ante el libro de los proverbios, porque es la sabiduría de Dios hablándonos y diciéndonos cómo debe funcionar el ser humano. Cómo fue diseñado el ser humano para funcionar bajo el gobierno de Dios. La mayoría de nosotros tenemos jefes. Los estudiantes tienen profesores, las esposas tienen a sus maridos, los miembros tienen a los líderes de la iglesia. Siempre hay este principio de autoridad cuando vivimos delante de Dios. Siempre hay un principio de autoridad. Y la palabra es autoritativa para nosotros. Y proverbio es la palabra de Dios. Entonces para nosotros es autoritativa. Tenemos que buscar someter nuestros corazones para obedecer. Ya hablamos de las diferentes traducciones de
de la Biblia, traducciones contemporáneas que nos va a ayudar a interpretar. Entonces eso es útil, hermanos, aplicar en sus devocionales. De repente, y mucho más en Proverbios, porque dijimos que la dificultad es que no hay contexto. No hay contexto. Entonces, traducciones contemporáneas, modernas, nos ayudan a poder entender el libro de Proverbios. Cuatro temas de la sabiduría. Primer tema, hablamos de eso, pero vamos a profundizar un poco más. Los contrastes para vivir sabiamente. O sea, ¿cómo se presenta la sabiduría en el libro de Proverbios? A través de contrastes. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre nos va a decir lo que tenemos que hacer, sino que muchas veces nos va a decir lo que no tenemos que hacer. Pero muchas veces va a ilustrar cómo vive el necio. Y de esa manera, con un contraste, nos muestra la sabiduría de Dios. Proverbios 17:24, por ejemplo, dice, no define quién es un necio. Alguien que desprecia la corrección y la disciplina. No ilustra a un necio y de esa manera hace un contraste para que brille más la sabiduría de Dios. O sea, ¿quién es una persona sabia? Una persona sabia es aquella que admite corrección y disciplina. Esa es una persona sabia. Proverbios 14:29, capítulo 14, verso 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahí de nuevo hablamos de un contraste. Pero así como dijo el hermano Fabio, el necio y el sabio, y la mayor parte del libro habla de este contraste, del sabio y el necio, cómo vive un necio y cómo vive un sabio. Y Dios de esa manera nos está diciendo cómo nosotros tenemos que vivir para darle gloria al Señor. Proverbios capítulo 17, versículo 28, dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Dijimos, recuerdan, uno de los temas de Proverbios es el control de la lengua. Controlar nuestras palabras. Y de eso habla la sabiduría en el libro de Proverbios a través del contraste del sabio y el necio. También vemos otro tipo de contraste en el libro de Proverbios, que es el contraste del perezoso. O sea, vemos de manera indicativa lo que hace el perezoso o cómo es el perezoso. Y la Biblia no es que nos está animando a ser perezosos, sino que nos está ilustrando cómo es el perezoso para mostrarte cómo no tenés que ser. Eso es lo que hace. Entonces, de esa manera tenemos que abordar Proverbios. ¿Y qué es un perezoso, hermano? ¿Cómo ustedes entienden a alguien que es perezoso? Alguien que no quiere trabajar, puede ser, ¿verdad? Negligente. Ahora, puede ser que una persona sea muy trabajadora en un punto y muy ocupada en un punto, pero sea perezoso en otros asuntos. Y la Biblia también habla de ese tipo de perezos. Hay veces, y a todos nos pasa, que de repente nos volcamos mucho en nuestra actividad y somos negligentes en otras. Bueno, ¿y por qué? Porque en el fondo no quiero hacer eso. En el fondo no quiero hacer eso. Y a todos nos pasa, hermano. O cuando estás en tu trabajo y tenés para elegir, ¿verdad? Tener primero las cosas así que son más pesadas y difíciles y tener las cosas que son más fáciles. ¿Cuál elegir primero para hacer? Entonces eso refleja una pereza en nuestros corazones. Y la Biblia nos confronta a tratar eso. Conclusión. No significa entonces que una persona perezosa a la luz de la Biblia sea una persona que siempre tenga que estar desocupada. Puede ser una persona muy ocupada en ciertos asuntos, pero negligentes en otros.
O sea, el perezoso quiere decir que abarca de una manera diligente y responsable todas sus actividades, todas aquellas que están bajo su responsabilidad, por así decirlo. Claro que aquí también entra la sabiduría de priorizar cosas, ¿verdad? Porque a veces tenés muchas cosas y no las podés atender todas. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Priorizarlas. ¿Y cuál es el orden que vas a tomar? Dios, mi relación con Dios, mi familia, comenzando con mi esposa, mis hijos, mis amistades, después mi trabajo. Y sí. Y ese es un perezoso soberano. Ese ya es perezoso Aragán. No, y es un tipo de pereza, ¿verdad? Sino que estamos definiendo nomás el perezoso. Muchas veces pensamos que el perezoso es a esa persona que vos describiste nomás, ¿verdad? Pero la Biblia no habla en un sentido más amplio. Habla de la negligencia en ciertas responsabilidades que yo tengo. Y yo puedo ser muy ocupado, muy trabajador en ciertas cosas, pero puedo ser negligente en otras que son mis responsabilidades y que delante de Dios son prioridad. Entonces también, y es muchas veces por pereza. Entonces a ese también Dios le llama perezoso. Yo le estoy dando herramientas, hermanos, para que ustedes puedan interpretar correctamente la Biblia. Ese es el propósito. O sea, ¿por qué estamos estudiando panorama de la Biblia, comenzando panorama del Antiguo Testamento? Para que ustedes puedan abordar correctamente cada libro de la Biblia. Tener un panorama que les ayude a leer correctamente. Ese es el propósito de este estudio. Y por eso estamos dando todos estos principios, estas dicas, para poder interpretar Proverbios de la mejor manera posible. Todos. Yo también cuando estudié hoy fui confrontado, ¿verdad? Porque hay cosas que queremos hacer y otras cosas que no, pero ambas son responsabilidades nuestras. Y siempre la palabra nos va corrigiendo. Por eso es muy importante. ¿Qué es el sabio? Es el sabio aquel que es enseñable, que se deja corregir por la palabra. Que se somete y reconoce cuando tiene algo que corregir. Y por eso mismo es Proverbios está escrito para jóvenes. Claro. Especialmente del 1 al 9. Ahí va dirigido lo al hijo. Los otros son más generales. Pero en los primeros 9 capítulos vas a ver lo que comienza. Oye, hijo mío. Oye, hijo mío. Cada tanto comienza. Oye, hijo mío. La instrucción de tu padre. Después sí son proverbios más generales. Son proverbios más generales. Pero específicamente esos 9 va dirigido de un padre a un hijo. En los proverbios en sí es la sabiduría para los reyes. Y de esa manera, a través de los reyes, para toda la nación. Otro punto de la sabiduría. Entonces vimos el contraste para vivir sabiamente. El necio con el sabio y también el contraste del perezoso. Bueno, el perezoso. Ahora, otro pilar, contexto para vivir sabiamente. ¿Cuál es el contexto en el cual tenemos que aplicar esta sabiduría? Le di ya hace rato una pista. ¿Cuál es el contexto principal? Una pista. ¿De qué habla del versículo 1 al 9? El capítulo 1 al 9. No, pero ¿a quién iba dirigido? El padre y el hijo. Entonces, ¿cuál es el contexto que nos aplica? La familia. Van a ver muchísimo eso. Las relaciones familiares. Es el contexto donde aplicamos la sabiduría. Esposo, esposa, padre, hijo, madre, hija. Madre, hijo. Hay esas relaciones. El pilar fundamental de la familia es el matrimonio. El libro habla mucho, por ejemplo, del romance entre los esposos y las esposas, la fidelidad, de la descripción del carácter de una esposa noble. En la base de un matrimonio amoroso está la fidelidad. Nada debería socavar la importancia de la fidelidad. ¿Por qué, hermanos?
¿Por qué, hermanos? Porque el matrimonio es una institución. Y de esto habla, esta ilustración hace el Antiguo Testamento. Es una ilustración de la relación de Dios con su pueblo. Entonces, el fundamento real para mi matrimonio, para mi relación matrimonial, es la relación de Dios con su pueblo. Ese es el verdadero fundamento. Esa es la verdadera roca que te va a mantener firme en la tempestad. Esa es la verdadera roca que te va a sostener cuando no haya ni un tipo de afecto. Cuando no haya absolutamente nada. Solamente te va a mantener esa roca. La roca de entender que el propósito del matrimonio está mucho más allá de hacerte feliz. El propósito del matrimonio es reflejar la gloria de Dios. Es reflejar su amor por su pueblo para el marido. Y es reflejar la sujeción de su iglesia con Cristo. De eso habla Efesios 5. Ese es el gran misterio del matrimonio. Recordemos que el matrimonio es temporal, aunque duela, sí, hermano, es temporal. Jesús dijo que en el cielo no se darán de casamiento. ¿Verdad? No quiero pincharle el globo a aquello que dijeron, mi amor, hasta en el cielo voy a estar contigo. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Verdad? En el cielo vamos a estar casados con el Señor para siempre, como pueblo suyo, como su iglesia. Entonces el matrimonio, aunque a veces es un poco duro, tiene solamente un propósito terrenal para hacer una ilustración celestial. Ese es el propósito del matrimonio, reflejar la gloria de Dios en la relación de Dios con su pueblo, de Dios con su iglesia. Ese es el gran misterio. Efesios 5, lean, hermano, no se enojen conmigo. Efesios 5, 21 en adelante. Entonces, ese es el verdadero fundamento que te va a mantener en la aflicción y en los problemas matrimoniales. Entender ese principio, tener esa convicción. Es lo único que va a hacer que cuando sople la tormenta no se derrumbe la casa. Si tu convicción o tu fundamento, tu base está en otro lado, va a estar edificada sobre arena. Y cuando venga la tormenta se va a derrumbar. Eso es lo único que va a sostener. Si tienes esa convicción, si entiendes que tu fidelidad a tu matrimonio, a tu esposa, refleja la fidelidad de Dios con su pueblo. Entonces de eso habla mucho Proverbios. También, como dijimos, estamos hablando del contexto donde aplicar la sabiduría. Después vienen los hijos. ¿De qué se preocupa Proverbios? ¿De satisfacer todas las necesidades terrenales de los hijos? No, de instruir a los hijos en el camino del Señor. Dar el alimento espiritual a los hijos. De eso habla. También habla en la manera en que los hijos tienen que obedecer a sus padres. ¿Verdad? En ambos lados, poner la responsabilidad sobre los padres, poner la responsabilidad sobre los hijos. Y también habla de cómo los padres deben de castigar a sus hijos. ¿Verdad? Usa la palabra castigar para entender y hablar más específicamente en el momento cuando tenemos que corregir físicamente a los niños. Porque si hablamos de disciplina, la disciplina en realidad es más amplia. El término disciplina incluye la instrucción y no solamente el castigo físico. Cuando hablamos de disciplina, hablamos también de la instrucción, del momento de la enseñanza, en donde el castigo físico forma parte de la corrección. El castigo físico está ligado a una instrucción. Y eso es muy importante, hermanos, porque muchos padres disciplinan con ira, sin haber ningún tipo de instrucción previa. Un ejemplo, compraste la última Smart TV 42 pulgadas para ver el mundial, ¿verdad? Y vos nunca le dijiste a tu hijo que la pelota no se juega en la sala. Vino y él quiso hacer la de Cristiano Ronaldo y te rompió ahí $2,000, ¿verdad? Y agarrá tu cinto, el cinturón es la verdad.
y le pegás todito mal, pero él no sabía, él nunca fue instruido. Entonces, aunque te duela tu bolsillo, no podés disciplinarle, porque no le dijiste nunca que no puede jugar la pelota en la sala. Esa es la manera en que tenemos que corregir. La corrección física siempre está conectada a una instrucción previa. Es el haber desatendido una instrucción, algo que él ya lo sabía, que vos se lo dijiste, que le dejaste en claro, que te aseguraste que él entendió. Y cuando él así todo eso obedece, entonces es el momento de disciplinarlo físicamente y de llevarlo a la cruz, de decirle, en realidad, mi hijo, todos nosotros somos pecadores. O sea, tampoco no ponerte encima de tu hijo, sino al lado de tu hijo, porque vos también sos un pecador. Porque vos también en ese día probablemente habrás desobedecido las Escrituras. Y también Dios te perdonó. Entonces no te pones por encima de tu hijo, sino te pones al lado de tu hijo y le mostrar el camino a la cruz. Es decir, que todos nosotros somos pecadores y que gracias a lo que Cristo hizo somos perdonados. Así como vos también, yo desobedezco, pero yo confío en Jesús. Y por Jesús el Padre me perdona. Esa es la manera de instruir con el Evangelio, de aplicar el Evangelio hasta en el momento de la corrección. Porque muchas veces nosotros nos exaltamos y te dije lo que nunca tenés que hacer, ¿verdad? Y como si fuera que nosotros siempre obedecemos. ¿Verdad, hermanos? Qué fácil es reclamar en los hijos y que es más fácil reclamar perfección. Reclamamos la perfección y una vez lo tienen que fallar. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos o dejamos de hacer? Entonces tenemos que aplicar también el Evangelio en esa instrucción. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. A eso se refiere. A eso se refiere. Proverbios también habla de las amistades. También nos habla de esas relaciones. El contexto donde aplicamos también es la familia, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con los hijos. Habla también de los hijos y habla también de los amigos. Dice, por ejemplo, el Proverbios capítulo 24, versículo 1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Recuerden, un principio para poder interpretar tenemos que tratar de resumir en nuestras palabras. ¿Qué está diciendo? No tengas envidia de los malos. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere tener envidia de los malos? Que queremos lo que ellos tienen. Bueno, entonces vos querés hacer también lo que ellos hacen, a eso se refiere. Y querés estar con ellos. Querés vivir como ellos viven, querés tener lo que ellos tienen. Querés ser como ellos son, a eso se refiere. Entonces la Biblia nos habla, nos da la sabiduría que eso no es bueno para nosotros porque va a terminar influyendo en nosotros. Ahora no tenemos que tener envidia de los malos, no querer estar con ellos. Eso es Proverbios 24, versículo 1. Por lo general, tenemos que cuidar nuestro corazón en ese sentido. Ahora, vamos a hacer acá una aplicación más extensa a este proverbio. No quiere decir que nosotros nunca tenemos que juntarnos con inconversos. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿con quién comía? Con publicanos y pecadores. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál era el propósito de Jesús para comer con publicanos y pecadores? Tenía envidia de ellos. Quería ser como ellos. Quería tener lo que ellos tenían. ¿Cuál era? Anunciar el reino de los cielos. Entonces, mi relación, yo tengo que relacionarme con las personas del mundo. Tengo que hacerlo. Pero tengo que hacerlo con un corazón distinto. Tengo que hacerlo para testificar de Cristo. Y eso es lo que tiene que medir qué tan expuesto puedo estar a eso. ¿Verdad? Porque si yo me empiezo a juntar con esas personas, pero termino haciendo osmosis,
termino mezclando como ellos se comen, termina contagiando, entonces no es saludable para mí. Ahora, si yo estoy lo suficientemente firme y orando por esas personas y buscando de toda manera presentarle el Evangelio, entonces gloria al Señor. Y tenemos que orar también porque hay situaciones en las que no podemos evitar. Por ejemplo, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. ¿Cómo vas a evitar? Levantar la mano y decirle a la profe, no, profe, son todo impíos, yo quiero sentarme en el patio y escuchar la clase en la ventana. No puedes hacer eso. Entonces hay situaciones inevitables en las que vas a tener que lidiar todo el día con esas personas. Y probablemente ese niño, si dentro de mañana y de tarde, por ejemplo, pasa más tiempo con sus compañeros que con sus padres. Y en el trabajo también nos pasa eso. ¿Verdad? Pasamos más tiempo con colegas de trabajo que con mi esposo y con mis hijos. Y tenemos que entender que eso es peligroso para nuestras almas si no estamos bien, porque vamos a terminar siendo influenciados. Son muchas horas, son 8, 9, 10 horas. Y con tu familia, ¿cuánto pasas? 3 horas a lo mucho, después ya terminas durmiendo. ¿Y con el Señor cuánto pasas? Probablemente no llegue ni a 1 hora. Entonces medir eso es sabiduría. Medir eso tipo y ver qué tanto puede contaminarme en el día, porque todos nos contaminamos, hermano. O sea, escuchar todo el día conversaciones no piadosas terminan de una manera, si no está bien, influenciándote. Hasta tu manera de hablar, hasta tu manera de pensar. Por tanto, tenemos que velar. Bueno, eso está, entonces ese es el contexto también en donde aplicamos los proverbios. Característica de un buen amigo, Proverbios 6, versículo 1 al 5, que nos dice en síntesis que los amigos son sensatos. Los verdaderos amigos son desinteresados, también nos dicen en Proverbios 3, versículo 29. Los verdaderos amigos perdonan, capítulo 10, versículo 12. Los verdaderos amigos hablan con honestidad, capítulo 27, versículo 6. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos da Proverbios? Nos dan las características que yo debo de buscar con aquellas personas que voy a establecer una amistad. Sabiduría. Y el contexto en el cual tengo que aplicar, el contexto de mis relaciones. Familia, esposa, esposo, hijos, padres y también mis amigos. Sabiduría es aplicar el conocimiento. Tenemos que buscar aplicar, tenemos que someternos a estos mandamientos. Los principios son mandamientos para nosotros. Ahora, para aclarar nomás, no vamos a encontrar una persona que cumpla así a rajatabla todas esas características. ¿Verdad? Porque si somos muy exigentes, vas a andar solo tipo Kung Fu en esta vida, caminando por el desierto. Jesucristo es el único que pudo cumplir exactamente. Solo para tener en cuenta, hermano, para poner equilibrio. Ahora tenemos que buscar a aquellas personas que quieran ser así, que por lo general su patrón de vida tiende a eso. Ahora no podemos exigir perfección y convertirnos en fariseos. Bueno, porque no existe, el único amigo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Vimos entonces el contraste para vivir sabiamente, el contexto para vivir sabiamente, y ahora vamos a ver la comunicación para vivir sabiamente. Tercer tema, la comunicación para vivir sabiamente. Proverbios nos anima a utilizar nuestras palabras con cuidado. Hay muchísimos proverbios que hablan de nuestra manera de hablar. Proverbios capítulo 13, versículo 3, por ejemplo, dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad.
¿verdad? Y hay otro que dice famoso, en las muchas palabras no falta pecado. Eso es un versículo que todos conocemos. Otro, capítulo 17, versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Ahí vemos que el libro de Proverbios, por ejemplo, va más allá de cosas como el chisme o la calumnia o la mentira. ¿Verdad? Y pasa mucho tiempo hablando de hablar precipitadamente, de apurarse para hablar. Habíamos leído, por ejemplo, que hasta el necio cuando calla pasa por sabio. ¿Verdad? Tenemos la tendencia en querer hablar rápidamente, en sacar conclusiones rápidamente. Ese es nuestro corazón. Somos rápidos para sacar conclusiones. Sin embargo, el proverbio nos anima a atajar y observar y esperar, recaudar más información. Es una manera sabia de vivir. Antes de sacar conclusiones, de emitir conclusiones, tenemos que frenarnos, meditar y sacar toda la información que podemos sacar de esa situación. ¿Para qué? Para poder interpretar de la mejor manera posible la circunstancia por la que estamos atravesando. Eso es parte también de vivir con sabiduría. Eso es parte también de ser cristiano. Y hablamos ya de esto, creo que en otra clase. No es suficiente tener una buena exégesis, tener una correcta interpretación de la Escritura, saber aplicar correctamente en sentido teórico, si yo no puedo interpretar correctamente la situación en la que me encuentro. No me va a servir. Porque si yo interpreto mal las circunstancias, ¿qué probabilidad tengo de aplicar correctamente la Biblia? Ninguna. Entonces, aparte de ser un buen exégeta, aparte de interpretar bien la Biblia, de saber aplicaciones correctas que puedo darle a esa enseñanza, también es imprescindible interpretar correctamente las circunstancias por las que estoy atravesando. ¿Y cómo se lleva eso a la práctica? Proverbio nos dice: atajar y morderte los labios. Y tratar de mirar, observar, callar y recaudar toda la información que puedas para poder emitir una sentencia o sacar una conclusión. Y eso cuesta, hermano. Cuesta. Pero Dios nos va a ayudar a poder vivir de esa manera. ¿Cómo nos va? Acá son unas preguntas que le voy a hacer, le voy a pasar también yo para compartir con ustedes. ¿Cómo nos va en la categoría de las palabras precipitadas? ¿Contestamos rápido? ¿Eres rápido para ofrecer orientación? Tal vez incluso orientación bíblica y asesoramiento. Proverbio nos advierte que una persona sabia no responde hasta que haya recopilado la información suficiente y haya obtenido comprensión adecuada de la situación y la persona. Esto es lo que venimos diciendo. Incluso puede permanecer en silencio si eso es lo mejor. Proverbios capítulo 25, versículo 11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y también habla otro de que dicha a su tiempo. A su tiempo y de la mejor manera. Proverbios habla mucho de esto, en la manera en que nos comunicamos. Eso es parte de la sabiduría, es conocimiento aplicado. ¿Cuántas veces nos metimos en problemas, hermanos, por no seguir este principio en nuestros matrimonios, por ejemplo? Porque ahí nos sentimos más libres de emitir nuestra opinión, ¿verdad? Quizás con extraños nos atajamos un poco más, pero ahí en casa le damos gas. Le damos gas y no nos atajamos. Y tenemos que empezar a aplicarlo ahí. Tenemos que empezar a aplicarlo ahí con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Ahí es donde verdaderamente demostramos quiénes somos y qué nivel de madurez tenemos. En nuestros hogares. Es como que se saca ese hilo, esa jaula de Hannibal que tenemos, ¿verdad? Cuando salimos afuera tenemos como que más dominio propio, más control.
Pero cuando estamos en casa, ¿cuántas veces nos metimos en problemas por no atajar nuestra boca? ¿Cuántas veces juzgamos mal algo de manera incorrecta por no haber recopilado suficiente información? ¿Verdad? Eso es lo que nos dice. Ahí ya nos damos cuenta que ninguno puede obedecer, ¿verdad, hermano? No sé si a ustedes les pasa eso. Solamente podemos mirar en el Señor Jesucristo. Hay un aspecto más en la comunicación, que quizás es más difícil otra vez que este. ¿Qué dice Proverbios en los primeros 9 capítulos? Oye, hijo mío, ¿qué tan hábiles somos para escuchar? ¿Qué tan hábiles somos para escuchar, hermano? Eso es parte de ser sabio también. La persona sabia es aquella persona que no solamente sabe hablar, sino aquella persona que sabe escuchar. Maridos, ¿cómo escuchan a sus esposas? ¿Cuánta sabiduría hay escuchando a las esposas? Miren que a las esposas les gusta hablar. Así que tienen que empezar a darle gusto a escuchar para vivir sabiamente con ellas, como dice el apóstol Pedro. Es parte de la sabiduría aprender a escuchar. Otro tema, aparte del contraste, del contexto y la comunicación, es el resultado de la sabiduría. Proverbios nos habla también de las consecuencias. Nos vamos a encontrar mucho en Proverbios, de las consecuencias, los resultados. Proverbios 19, versículo 16 dice: el que guarda el mandamiento, guarda su alma. No está hablando de consecuencias. Mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Eso es muy común entonces en los temas de Proverbios. Los temas de Proverbios son de vida y muerte. Y en ese sentido, todos somos responsables delante de Dios. La muerte va a llegar a todos. Dios convocará a cada uno de nosotros en una rendición final de cuentas. Eso dijimos. A lo mejor en esta vida no cosechás lo que sembrás, pero en aquel día sí. En aquel día todos nosotros tenemos que rendir cuentas delante de aquel, dice Pablo. Vamos a presentarnos delante de aquel a quien todos tenemos que rendir cuentas. En aquel sentido, es en aquel momento final en el que se va a hacer público quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son. Quiénes son los sabios y quiénes son los necios. En aquel día todos van a recibir la cosecha de lo que sembraron. En ese sentido, Proverbios nos apunta a Jesús y nos llama al arrepentimiento. Hermanos, los Proverbios siempre nos llaman al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque siempre nos confronta. Siempre nos muestra lo lejos que estamos del estándar divino. Lo lejos que estamos de nuestra meta a la cual fuimos predestinados, que es ser a la imagen de Jesús. Por tanto, la respuesta más sabia que podemos dar es arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Y confiar en el Señor Jesucristo. Debemos prepararnos para ese momento de rendición de cuentas. No encaremos Proverbios de una manera legalista. ¿Cómo una manera legalista? Intentar de obedecer Proverbios sin Cristo. No, hermano, no vas a poder hacerlo. Necesitas de gracia y de misericordia para poder vivir la sabiduría de Dios. Muchos toman al libro de Proverbios como una guía moral, ¿verdad? Y lo desconectan totalmente del Evangelio. Algunos hasta dicen, no, hasta para los incrédulos le va a servir. ¿Con qué capacidad van a obedecer esos mandamientos si no tienen al Espíritu Santo? ¿Con qué capacidad lo van a hacer? No, hermano, el proverbio es palabra de Dios, por tanto es para los hijos de Dios.
Solamente los hijos de Dios pueden obedecer con la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos de su gracia y de su misericordia para aplicar, para ser enseñable, para entender proverbios. Hasta para entender necesitamos de la gracia de Dios. No podemos hacer nada separados de Cristo. Absolutamente nada. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y podemos ver también este principio de gracia y de misericordia en algunos versículos. Fíjense, anoten este Proverbios capítulo 16, verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Podemos tener temor de Jehová sin conocimiento de Dios? Dijimos que no, por definición no. Porque el temor de Dios comienza con el conocimiento de Dios y vivir en base a ese conocimiento. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No se puede obedecer proverbios sin ser un cristiano, sin tener a Cristo. No se puede obedecer sin Cristo. No se puede obedecer sin misericordia. No se puede obedecer sin perdón. No se puede obedecer sin conocer a Dios. Necesitamos de la gracia, de la verdad, de la misericordia para corregir nuestro pecado, para ver nuestro pecado, para tener convicción de nuestro pecado a la luz de Dios y poder gustar de su misericordia y de su verdad para ser corregido, para vivir en el temor de Dios. Entonces, esta es una de las maneras que responde a la siguiente pregunta. ¿Dónde está Jesús en los proverbios? ¿Dónde está Jesús en los proverbios? En que Él es el único que puede obedecerlo a la perfección. ¿Dónde está Jesús en los proverbios? Que los proverbios nos muestran nuestra necesidad de Jesús. Los proverbios nos muestran nuestra necesidad de misericordia. Nuestra necesidad de conocer más a Dios para vivir en el temor de Dios. Nuestra necesidad de conocer la verdad de Dios. Nuestra necesidad de experimentar la gracia de Dios. Ahí está Jesús en Proverbios. En otro sentido también Proverbios nos muestra la belleza de Jesús. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es el único que puede cumplir el libro de Proverbios. Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dice la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y así cerramos, hermano, esta clase de Proverbios. Es de esta manera que tenemos que encarar el libro de Proverbios. Una aplicación muy práctica de poder obtener esta sabiduría para aplicarlo a nuestras vidas es utilizar el libro de Proverbios como un devocional. O en algún momento del día puedes leer el capítulo de Proverbios que corresponde a la fecha. Y eso es muy fácil de hacerlo. Hoy estamos, por ejemplo, el 13 de marzo. Entonces puedes agarrar el capítulo 13 de Proverbios y leerlo hoy. Y si mañana no lo haces, o te pierdes, o te pasó, no lo hiciste, no importa. El 15 hace el 15.
Siempre tenés una manera de aplicarlo y de retomar. Simplemente mirás qué fecha es y lees ese capítulo. Amén, hermano. Busquemos obtener esta sabiduría, busquemos obtener este conocimiento, pero con un corazón enseñable, con el fin de aplicarlo a nuestras vidas para parecernos más a nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestra a Cristo en toda la Escritura. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy algo a abordar el libro de Proverbios. Ayúdanos, Señor, a buscar conocerte más a través de este libro y a vivir en base a ese conocimiento, a vivir en el temor del Señor. Ayúdanos, Señor, también a tener un corazón enseñable, un corazón predispuesto. Cuando abrimos tu palabra, Señor, que lo hagamos con reverencia, entendiendo cuál es el origen de este texto. Son tus labios hablándonos directamente al corazón. Que entendamos eso y podamos someternos, Señor, a tus mandamientos, a tus principios de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón con el propósito de aplicar estos principios a nuestras vidas, interpretándolos correctamente, entendiendo, Señor, todo lo que vimos hoy para poder interpretar correctamente, entendiendo de que no son promesas, sino principios generales, pero de todas maneras son mandamientos para nosotros. Te lo pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, que nos des a Cristo. Por Él y en Él te clamamos, Padre. Amén.